Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy con el Rompiendo Cadenas de esta semana. Deseo que esta jornada en la cual me acerco a ti, a tu casa, pueda ser una jornada de crecimiento, una jornada de paz, una jornada de alegría, de celebración, y que todos los anhelos de tu corazón estén por cumplirse, o por lo menos que los tengas en la meta, y que Dios pueda ayudarte a realizar cada uno de los sueños que a veces se nos quedan por el camino. En esta jornada quiero llevarte a pensar en unos síntomas que van marcando la vida del hombre, que cuando los mencionamos parecen ser cosas materiales, parecen referirse a aspectos físicos de nuestra vida. Algunos quizás tengan la cara de financieros o económicos, pero en verdad hablan mucho del alma y mucho del espíritu de la persona. ¿Sabe? El libro de Segunda Crónicas me inspira en esta meditación. Y cuando vamos al capítulo 7 de Segunda Crónicas, allí por el versículo 13 y 14, hay una visión que un ángel le está pasando al profeta. Y le está diciendo a Salomón rey aquello que Dios manda decir. Dios está hablando de condiciones que el hombre vive cuando se distancia de él. Y Dios está hablando de condiciones que el hombre debe tener en su vida para poder tener el favor, la virtud, la fuerza y principalmente la ayuda de parte de Dios. En el versículo 13 de este capítulo 7 de Segunda Crónicas podemos leer: si yo cerrare, dice Jehová, los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, parece algo tan complicado de entender, pero quiero examinar contigo estas 4 enfermedades que asolan al hombre. Dios dice, en primer lugar, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Bueno, ¿sabe algo que era muy peculiar de Dios? Y que era muy de hacerlo al pueblo entender que estaba mal, que estaba viviendo distante de Dios y que no estaba cumpliendo en su vida la voluntad del Señor, era cuando Dios cerraba los cielos. ¿Usted se acuerda de eso? En la época de Elías, cuando el rey era Acab y era un rey malo, perverso, que había llevado al pueblo a la idolatría, consecuentemente había alejado a Israel de Dios, Dios cerró los cielos. La sentencia fue por boca de Elías. Y en ese tiempo no llovía meses y meses y la cosa se puso difícil. No había siembra y como tal no había cosecha. No habiendo cosecha, no había comida para los animales. Y estos se morían y la pobreza alcanzaba a Israel. Cuando pensamos en esto, hay 4 aspectos de la vida del hombre que hablan mucho de su vida material, digamos, pero que son aspectos pero muy de la vida espiritual y sentimental del hombre. Cuando lo conseguimos entender, nos damos cuenta que la vida espiritual del hombre marca tu vida física, tu vida emocional, y marca también los frutos espirituales que puedas tener. En medio a la seca, cuando Dios cerrare los cielos, decía, lo primero que aparece en la vida del hombre es la sequía. La sequía, todo el mundo sabe lo que es. Lo hemos vivido por nuestra frontera un tiempo atrás. Un tiempo en el cual no llueve, los pastos se secan, las plantas no crecen y nosotros empezamos a ver que el verde se fue de nuestra vida. Claro, esto lo conocemos, pero sabe, la sequía también es un estado sentimental o emocional de la persona. No hay risas,
No hay emociones, no hay ganas de hablar, no hay ganas de abrazar, no hay en el hombre la capacidad de expresar sentimientos. ¿Ves cómo a veces la sequía te ha alcanzado? ¿Ves cómo muchas veces en la familia, en la pareja y en la relación con los hijos, lo que se está viviendo no es nada más que un tiempo de seca? Y la seca trae carencias, la seca trae aridez de la tierra. A la tierra árida no adelanta plantarla ni ararla porque se sabe que no va a producir frutos. ¿Cómo vive el hombre así? En medio a la sequía, rodeado por la aridez, lo primero que pierde es la esperanza. Porque si no hay lluvias, ¿para qué plantar? Y si no se planta, ¿se habrá de cosechar lo qué? Bueno, aunque parezca diferente o algo raro lo que te estoy diciendo, la vida de los hombres y de las mujeres, para mejor decir de las familias de este tiempo, han sido marcadas por tiempos, por espacios físicos, emocionales y espirituales, donde la aridez y la sequía han marcado, hecho estragos, destruido sueños y llevado a que muchas veces lo que estaba junto ya no esté. Los sueños sean abandonados y los planes hayan quedado frustrados a lo largo de la vida del hombre. En medio a tiempos de sequía y a tiempo de aridez, el tercer verdugo que aparece en la vida del hombre son las pestilencias. Pestilencias que atacan plantas, pestilencias que atacan animales, pestilencias que afligen al hombre en su físico, en su emocional y en su vida espiritual. Y en medio a todo eso, como para terminar con el hombre y como para robarle sueños y llevarlo a pensar que el cambio, que la transformación o que la vida es algo imposible, surge algo que llamamos aflicción. Un verdugo conocido, algo que Jesús anunció y sobre el cual, luego del corte, vamos a conversar. Muy bien, volvemos del corte. Habíamos hablado en 4 verdugos que atacan al hombre en su vida emocional, afectiva, sentimental, en su vida física y también en su vida espiritual. Nos habíamos referido a la aridez, nos habíamos referido a la sequía que traía esa aridez y habíamos hablado de las pestilencias. Enfermedades que afectan el físico del hombre, que afectan las emociones y cuánta gente hay enferma en sus emociones, víctimas del rechazo, víctimas de la frustración, del abandono, de la soledad, de cosas que todos nosotros conocemos y que de cierta forma en mayor o menor intensidad la hemos vivido. Hablábamos antes del corte de la aflicción. Y decíamos, este es un verdugo que visita la vida de la gente, que es una constante para muchos, pero que no es desconocida ni imprevista, porque el propio Cristo habló sobre ella. ¿Se acuerda? Cristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero tengan buen ánimo. O sea, estén contentos. O sea, no pierdan la esperanza, porque yo he vencido al mundo. La aflicción viene a la vida del hombre como consecuencias de una vida marcada por la sequía. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a ser? ¿Cuándo va a cambiar esto? La aflicción viene a la vida del hombre como consecuencia de la aridez. No adelanta plantar si no habremos de cosechar. ¿Qué esperanza tenemos? ¿De qué vamos a depender? Dios nos ha abandonado. Estas son cosas que el enemigo aprovecha como verdugo para marcar muy pero muy intensamente al hombre.
en medio a eso, enfermedades, pestilencias, como algo que viene a exterminar al hombre. Y ahí la aflicción. La aflicción es un estado espiritual, pero también un estado emocional en una situación que no sabemos lo que hacer, que no sabemos dónde buscar ayuda, que no podemos entender cómo salir de esa situación. Bueno, eran cosas muy conocidas del Israel de aquella época, pero son cosas muy presentes en la vida del hombre de este tiempo. No sé exactamente, si te pones a pensar un poquito, ¿cuál es el verdugo que ha pasado por tu casa, o por tu vida, o por tu familia? Para llevarte un poquito más a la práctica e identificar estas cosas que son tan frecuentes en la vida del hombre moderno. ¿Cuántas veces has tenido dificultad en relacionarte con tus hijos? ¿Cuántas veces has tenido dificultad en abrazar a tu pareja? ¿Cuántas veces has tenido dificultad en decir a la persona que vive contigo que es importante, que la necesitas, que la amás, que la querés, que se salió bien en lo que hizo? Porque reconocer virtudes, manifestar amor, manifestar ternura, ser compasivo, no juzgar y no acusar, son cosas que exigen manifestación de amor. Y para esto, bueno, la sequía, bueno, la aridez, eso viene y golpea muy fuerte en nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando Dios enseña una realidad o un problema o acusa una situación, Dios en su palabra trae exactamente cuál es la salida o la forma en que podemos nosotros humanos escapar de estos nuestros enemigos. Allí 2 Crónicas 7 nos enseña sobre esto y dice: si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro. Vea, actitudes que parecen tan fáciles. La primera que Dios habla es: si se humillare mi pueblo. Bueno, y esto lamentablemente llega a nuestro tiempo bíblico, a nuestro lenguaje bíblico, con un error en la traducción. Digamos, fue un poco infeliz el traductor. Lo que Dios quiso decir no era si se humillare mi pueblo. El sentido era si mi pueblo se sometiere a mi voluntad. Porque humillar a veces significa una condición física, pero no espiritual. Hay gente que tiene cara de humilde, actitud de humilde, pero en su corazón es un león rebelde e indomable. Lo que Dios estaba queriendo decir era: si mi pueblo se somete a mí. Someterse significa decir: Dios, tú sabes lo que es mejor para mí. Yo quiero esa chica, pero tú sabes si me conviene. Yo quiero ese empleo, yo quiero esa profesión, yo tengo este pedido, pero tu voluntad sea hecha y no la mía. Bueno, parece que estamos acordándonos de Jesús de nuevo. Si vamos a Mateos capítulo 6, cuando Él enseña a orar, Él dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Bueno, esto es no solo manifestar que conocemos el poder de Dios, pero es reconocer que Dios tiene el poder para cambiar, pero Él sabe lo que más nos conviene, a mí y a ti. ¿Sabe cuando aquel paralítico se acercó a Jesús? Él le dice: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y ese paralítico que no conocía a Jesús y que se acercaba a Él por primera vez, consiguió conjugar en su corazón esta palabra que parece tan difícil de entender por 2 Crónicas capítulo 7. Si mi pueblo se sometiere a mí. O sea, si mi pueblo, en lugar de pedir y querer imponer su pedido, entiende que yo tengo lo mejor para él. Me hace acordar aquella expresión que tantos repiten y que a veces no consiguen vivirla.
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para con nosotros. Hay 3 medidas más y una gran promesa del Señor. Vamos a tratarla luego del corte. Ya volvemos. Bueno, muy bien, volvemos del corte. Nuestro último pasaje, ¿verdad? Hablábamos de los verdugos y habíamos mencionado la seca, la aridez, la pestilencia y la aflicción. Y hablábamos de actitudes que Dios enseñaba y que lógicamente esperaba de mi parte y de tu parte para que estos 4 verdugos fueran extirpados de nuestra vida y que pudiéramos vivir una vida de sanidad física, emocional, espiritual, bajo la bendición y bajo el favor del Señor. Cosas que todos nosotros queremos, que ciertamente las deseamos, pero que no siempre hacemos las cosas como Dios nos enseña a hacer para que podamos vivirlas y disfrutarlas. Habíamos hablado de la primera actitud, de humillarse, y decíamos, humillarse en verdad significa someterse a Dios. Luego hablábamos de orar y convertirse de sus malos caminos. Bueno, son cosas que parecen diferentes, pero que tienen que estar en un mismo sentir. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios, aquel que confía en Él, que le cree y que se dice cristiano, bueno, debe orar a Él. La Biblia dice que tus necesidades deben ser conocidas de Dios a través de la oración. Significa, a Dios le agrada que le pidamos, que vengamos a traerle nuestra situación y que vengamos a mostrarle el momento en que estamos viviendo y lo que estamos necesitando. El pueblo de Dios debe orar a Dios, porque cuando uno no ora, está manifestando en su espíritu una cierta independencia, como que diciendo, llevo mi vida y no necesito de Dios. Pero mi vida llevada a mi forma y con mi libertad y bajo mis atributos no me permiten escapar de esos verdugos. Cuando yo me someto a Dios y oro, y lo hago conocer mis circunstancias y manifiesto mi necesidad y mi deseo de que Él venga y me aparto de mis malos caminos. Bueno, esto le decía que parece tan fácil, pero es complicado, porque hay muchos amados que oran y oran bien, pero cuando actúan en flecha contraria. Nuestra oración debe estar de acuerdo a lo que creemos y nuestra actitud de acuerdo a lo que decimos creer y a lo que oramos. No podemos orar por sanidad y vivir desesperados porque estamos enfermos por una pestilencia o por una aflicción. Si hacemos una oración de fe, tenemos que actuar según lo que hemos pedido y demostrarle a Dios que en nuestro corazón está la convicción de que Él se va a mover. ¿Se acuerda? La Biblia dice algo respecto a eso. Todo lo que ustedes pidieren en mi nombre, no dudando en su corazón, les será hecho por el Padre. Bueno, luego de esto viene la etapa final y dice, si ustedes hacen eso, o sea, si se someten, si oran, si abandonan sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y sabe, cuando Dios dice que oye, no es apenas que Él escucha, está diciendo yo voy a actuar en ese sentido. Y yo voy a proveer lo que te hace falta. Y voy a pelear contra tus enemigos. Y voy a derribar lo que se levanta contra ti.
Me hace acuerdo a aquella promesa que tantas veces citamos. El enemigo vendrá como torrentes contra ti, pero mi espíritu levantará bandera delante de ti. ¿Cómo, pastor? A través de la oración, a través de la actitud que sella mi oración, a través de mis gestos y de mi corazón que me hace dejar de lado lo que no sirve y buscar sí lo que Dios ha dicho que debo buscar. Qué lindo cómo termina esto. Dice, oiré desde los cielos, perdonaré pecados. Y en esto tenemos que acordarnos. La sequía, aquella. La aridez, aquella del principio. La pestilencia y aún la aflicción vienen a nuestra vida porque el pecado ha llegado antes. Lo que Dios promete es extirpar la razón de que estos verdugos lleguen a ti y a mi vida. ¿Cómo? Perdonando pecados. Y Él dice, y entonces sanaré la tierra. ¿A qué tierra se refiere, pastor? Tu tierra pueden ser tus sentimientos. Puede ser tu matrimonio, puede ser tu ministerio que no ha levantado, puede ser tu vida familiar, tu vida financiera, aquello que te preocupa, aquello que haya llegado a ser alcanzado por la aridez, aquello que de repente te ha golpeado de tal forma que te ha transformado en un frustrado, en alguien que se siente fracasado. Bueno, solo hay un remedio para esto. El brazo fuerte de nuestro Dios. Él ha prometido acercarse a ti y actuar si haces estos 3 pasos. Y bueno, creo que has probado tantas cosas. ¿Por qué no acercarte, orar, abandonar tus malos caminos y someterte a Él? Ya lo has hecho con otras cosas y ciertamente no han funcionado. Mi consejo, mi desafío para tu vida, acércate a Jesús y Él se acercará a ti. Nos encontramos la próxima semana. Dios te bendiga. Chao.